nombre de Francisco Javier Alba y Alarcón está unido a la pujante historia del Sevilla Fútbol Club de inicios del siglo XX. Nacido en 1890, año de la fundación del club, el popular Paco Alba se interesó desde muy pequeño por la práctica deportiva y en especial del fútbol, a lo que sin duda contribuyó su estancia en tierras británicas como estudiante. Antes de acceder a la presidencia, Paco Alba fue jugador y capitán del Sevilla Fútbol Club. Durante sus 5 años de mandato, de 1914 a 1919, supo consolidar a la entidad y superar un periodo crítico en el que hubo dolorosas escisiones internas y debates sobre el fin primordial del club. Sus grandes dotes organizativas le llevaron a gestar la creación de la Federación Sur de Fútbol y a poner en marcha el Campeonato de Andalucía. Bajo su mandato también se inauguró el nuevo campo de la Avenida Reina Victoria y se dotó al club de unas oficinas propias. Su repentina muerte a los 31 años cortó de raíz su polifacética y pródiga andadura como figura ligada para siempre a la historia del Sevilla Fútbol Club y al desarrollo de este deporte. Hablar de Paco Alba es hablar sin duda de uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia el Sevilla Fútbol Club. Huelga decir que sus coetáneos, cuando se refieren a él, todos utilizan la misma expresión. Fue el alma mater del Sevilla. Francisco Javier Alba y Alarcón nace en Sevilla en 1890 en el seno de una familia de comerciantes. Su padre, Tiburcio Alba Larios, había llegado unos años antes a Sevilla y se coloca en una tienda, en una camisería francesa de la familia Barthé y Boyer, que provenían del sur de Francia, de Perpiñán concretamente, y al poco tiempo él se hace cargo del negocio. En la calle Tetuán, donde tenía el comercio su sede, nacen los 3 hijos mayores, César, Tiburcio y Francisco Javier. Y Paco, desde primera hora, es una familia que está muy ligada al deporte. No en vano su padre, Tiburcio, a finales del siglo XIX, incluso forma parte de la junta directiva de un club ciclista que se crea en Sevilla. Paco, junto a sus hermanos mayores, sobre todo Tiburcio, forman parte del proceso de oficialización del club que se lleva a cabo entre 1904 y 1905. Transcurrido este tiempo, a Paco lo envían a estudiar a Inglaterra, y allí en Inglaterra pues hay que decir que la práctica del fútbol era asignatura obligatoria en los centros educativos ingleses, pero no solamente viene conociendo las reglas y conociendo el juego en puridad, sino que trae los nuevos aires, las nuevas tendencias regeneracionistas que como nuevas doctrinas estaban circulando por Europa. De regreso de la Escuela de Comercio de Manchester, él lo nombra parte de la Junta Directiva Carlos García Martínez y lo hace capitán del primer equipo, con todo lo que conllevaba entonces ser capitán del primer equipo. El capitán no era más que un entrenador sobre el mismo terreno de juego. Él disputa el famoso partido de Mesina y sigue jugando al fútbol desde 1908 hasta 1914. En el famoso partido inaugural del Mercantil, él también forma parte de uno de los 2 equipos. Aquí termina su carrera como jugador. Desde el punto de vista futbolístico, Paco jugaba de interior derecho. Era un hombre alto, fuerte y con mucha fuerza, ¿no? Evidentemente no tenemos imágenes de Paco jugando, pero sí muchas fotografías, y vemos que el empuje que desde la línea era delantero, lógicamente, desde la línea delantera, y sobre todo también por crónicas donde aparece que era un gran goleador. No era delantero centro, pero bueno, ahí estaba el hombre siempre en el ataque. Y llega el año 1914 cuando se hace cargo de la presidencia del club. Se hace cargo de la presidencia del club en un periodo muy complejo, muy complicado, en el que incluso se dice que el club estuvo a punto de desaparecer. El año anterior, de 1913, la presidencia la ostenta José María Miró, que fue muy floreciente su presidencia, pero con su marcha se queda de forma interina como presidente José Luis Gallego, que ya lo había sido en 2 ocasiones anteriormente. En este proceso de interinidad, pues el club se plantea la posibilidad de o bien convertirse en una entidad polideportiva en el que se practiquen todos los deportes y que todos los clubes sevillanos estén unidos dentro de un solo equipo, o bien continuar considerando al fútbol como el deporte principal y el resto de equipos
pues como deporte más secundario. Gana la tesis de Paco Alba, no sin dejar pues, muchas bajas en el camino. Muchos jugadores y socios se dan de baja y Paco tiene que ir casi domicilio por domicilio rescatando y volviendo al club a estos antiguos jugadores que lo habían dejado. A esto se añaden una serie de circunstancias y de vicisitudes que también hacen muy complicado, repito, el año 14 para la entidad. Paco, con su perseverancia, con su trabajo, con su esfuerzo y con sus dotes de mando y de organización, pues consigue enderezar la nave. Estas dotes de organización le hacen incluso que él organice la Federación Andaluza de Fútbol. Él es el primer presidente de la que entonces se llamó Federación Octava de Club de Fútbol y posteriormente Federación Sur. Crea el primer campeonato de Andalucía de fútbol porque como su idea era la de fomentar el sport para el desarrollo físico de la juventud, pensaba que había que extrapolarlo al resto de Andalucía. En su etapa de presidente, él lleva la secretaría del club a los altos del Mercantil, en la calle Sierpe. Nuevamente se establecen lazos de afinidad con este club mercantilista. De hecho, su hermano César también fue presidente del club. Bajo su presidencia, el club se asienta, se consolida y se convierte en el referente del fútbol en Andalucía. Él ficha a Quinqué, él crea bajo su presidencia la famosa Línea del Miedo, con él se desarrolla la escuela sevillista y se gana por primera vez el campeonato de Andalucía. También defiende con uñas y dientes a su club desde el punto de vista periodístico. Él escribía constantemente artículos en la prensa sevillana con el seudónimo de Inside Right, interior derecha, en el que hacía apasionadas crónicas siempre en defensa de su club. También le toca bregar con el cambio de terreno de juego que, obligado por el Ayuntamiento de Sevilla en 1918, tiene que abandonar los terrenos del Prado de San Sebastián en el campo del Mercantil con motivo de las obras de la Exposición Iberoamericana, que después se celebró en 1929, pero tiene que abandonar los terrenos del Mercantil y buscar deprisa y corriendo un lugar donde jugar. El Sevilla no tuvo la suerte que tuvieron otros equipos en el que le concedieron un terreno de propiedad municipal. Sevilla tiene que buscarse un campo que tiene que alquilarlo a una propiedad privada y pagar religiosamente sus cuotas y la construcción del mismo. Es cuando el campo se traslada al campo a la avenida de la Reina Victoria, actual avenida de la Palmera, donde el Sevilla juega durante 10 gozosas temporadas. En 1917 también realiza su incursión en el mundo del motor. Es nombrado como representante en Sevilla de la famosa marca de motocicletas Henderson y Excelsior, motocicletas que dice que alcanzaban la increíble velocidad de 50 km por hora. Paco Alba muere muy joven, muere un 14 de abril de 1921 y muere de pronto. Según las crónicas a las que hemos tenido acceso, el sábado antes coge un constipado, se le complica y al jueves siguiente pues fallece de una bronconeumonía. Con motivo de su muerte se escribieron luctuosas crónicas, entre ellas cabe destacar la que hizo su íntimo amigo y presidente también, Carlos García Martínez. Paco, el popular Paco Alba, era una institución sevillana. Dedicado desde sus más cortos años a la propaganda intensa del sport, en él descansaba y él era el propulsor entusiasta de las más variadas iniciativas. Predicando con el ejemplo, no se detenía en obstáculos de ningún género. Fiel a su convencimiento de que la salvación de España estaba en la vigorización de la raza, fue el alma mater del fútbol sevillano y el más experto y constante cultivador de todos los ejercicios de educación física. Ha muerto cuando todo le sonreía: su juventud, su fornida naturaleza, sus envidiables condiciones de carácter, su jovialidad peculiar que despertaba en todas partes simpatías. Años después de su muerte y con motivo de la construcción del campo de Nervión en 1928, se recogió en un acta de la Junta Directiva
que para perpetuar la memoria de Paco Alba se iba a construir un mausoleo en lugar preferente. No solamente iba a estar Paco Alba en ese mausoleo, también le acompañarían los jugadores fallecidos Enrique Gómez Spencer y Juan Tornero. Por las distintas circunstancias de la época, pues aquel acuerdo de la Junta Directiva no se pudo llevar a cabo. Hubo que esperar hasta el año 2012, 84 años más tarde, para que, como recogía aquel acuerdo de Junta Directiva, el lugar preferente, se inauguró el mausoleo. Me gustaría concluir con una frase que Paco Alba dejó escrita en el libro de acta del Sevilla Fútbol Club en enero de 1915. La frase dice: el Sevilla Fútbol Club no desaparecerá nunca, sean cual sean los enemigos que tenga. Otro presidente peculiar y que dejó huella pese a su corta estancia al frente de la entidad es Manuel Blasco Garzón. Aunque su nombre es más conocido por otras facetas relacionadas con el mundo de la cultura y la política, cabe reseñar que Blasco Garzón gobernó el Sevilla Fútbol Club durante los años 1924 y 1925, en los que se ganaron sendas Copas de Andalucía. Bajo su presidencia, también se logró que la final del Campeonato de España de 1925 se disputase en el estadio sevillista de la Avenida Reina Victoria. Tras abandonar el cargo, siguió ligado durante algún tiempo al mundo del fútbol, ya que presidió la Federación Sur. Su prestigiosa figura también está ligada al Ateneo de Sevilla, del que fue presidente e impulsor del homenaje a Góngora, que supuso la referencia gráfica de la generación del 27. Brillante orador y abogado, Blasco Garzón fue concejal del Ayuntamiento de Sevilla, diputado a Cortes y ministro en 2 ocasiones durante la República. Se exilió a Argentina durante la Guerra Civil y murió en Buenos Aires en 1954. Bueno, Manuel Blasco Garzón, en palabras del profesor Francisco Morales Padrón, lo fue todo en la Sevilla de inicios del siglo XX. Fue un prestigioso abogado, un grandísimo orador y un magnífico político. Él había nacido en Sevilla en el año 1885, hijo de un riojano y una cordobesa. Eran varios hermanos, algunos se dedicó a la docencia, otro a la medicina, y él cogió la carrera de la política y del derecho, claro está. Comenzó como estudiante en los Escolapios, continuó en la Universidad Hispalense, donde ingresó en 1900 para cursar los estudios de derecho, y terminaría licenciándose siendo un alumno destacado precisamente gracias a su capacidad de oratoria. Era una persona además que constantemente recurrían a él para cualquier tipo de exposición o de charla y debate, porque era muy válido para ello. Podría considerarse que la persona que lo introduce, por la documentación de la que disponemos, aunque tampoco es que lo sepamos a ciencia cierta que fuera esa persona y no alguna anterior, pero sí que se localiza en prensa acompañando al padre Jerónimo de Córdoba, profesor de los Escolapios y cura, a los terrenos de juego sevillistas. Primero en el campo de la Trinidad, en torno a 1900, y con posterioridad por la zona del Prado de San Sebastián. Es precisamente acompañando a padre Jerónimo de Córdoba cuando este señor, este cura, protagoniza una de las escenas más curiosas de esta época, es que se le puede considerar como el primer agredido en un campo de fútbol. Frecuentando en torno al año 9 el campo de juego del Prado de San Sebastián, recibió una pedrada por parte de los zulú, que es como se llamaba en la época a los gamberros de entonces, que molestaban a los que allí jugaban y lanzaron una piedra que impactó en él. Esto terminó por que apareciera en prensa a través de una queja que emitían los socios del club para que los medios que había por entonces de seguridad municipales pusieran remedio a ello. Al igual que tuvo vinculación al Sevilla como socio y presidente, también lo tuvo con otras instituciones de la ciudad, como fueron la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla, el Real Aeroclub y sobre todo el Ateneo de Sevilla. Muy joven, en torno al año 1906 ya ingresa como socio. Con posterioridad, en torno al año 22-23, preside la sección de Ciencias Morales y Políticas. Participa activamente en el año 25 en las jornadas de acercamiento de cultura a los barrios más humildes de Sevilla,
y su creciente participación le hará ser nombrado en el año 27 presidente del Ateneo. Va a ser durante su mandato cuando se celebre las lecturas del homenaje a Góngora, que se pueden considerar como la base, ¿no?, de la creación de lo que después ha venido a llamarse la generación del 27. Esa famosa foto que además aparece en todos los libros de lengua y literatura de todos los colegios, la persona con bigote que aparece en el medio es él, acompañado de los Alberti, Lorca, Alessandre, etc. También bajo su presidencia, y puesto que tiene muy clara la importancia de la docencia, el aprendizaje y la pedagogía, se crea la sección de pedagogía. Seguirá vinculado durante muchos años a esta institución a pesar de abandonar la presidencia. Es también muy importante su faceta política, tuvo una larga carrera, ostentó la alcaldía accidentalmente, fue alcalde interino en varias ocasiones. En una de ellas, en torno al año 21, fomentó que se creara el Hospital de la Sangre en el Palacio de San Telmo para aliviar a los heridos que volvían de la guerra de Marruecos, lo cual le valió una buena opinión por parte de la ciudadanía. Además, en otras dos ocasiones tuvo su acta de diputado a las Cortes Generales, como fue en el año 23, que se presentó por Estepa y con un partido de izquierda liberal, y posteriormente, ya durante la República, en el 33 y en el 36, con partidos de corte republicano, el Partido Republicano Radical y después Unión Republicana. Además, en el año 36 ostentará primero la cartera de Marina Mercante y Comunicación y con posterioridad, ya prácticamente cuando se inicia la guerra, la del Ministerio de Justicia. Él se exilió en Argentina, donde fue nombrado cónsul general y tuvo incluso algún cargo en el gobierno paralelo en el exilio, y allí moriría sin poder regresar a su tierra. Manuel Velasco Garzón se incorpora a la directiva del Sevilla en torno al año 22, bajo la presidencia de Carlos Piñar y Pisman, y ostenta la vicepresidencia segunda. En esta misma directiva debutaban dos personajes muy importantes para la historia del club, como son Ramón Sánchez Pizjuán, vocal en aquel entonces, que era hijo de su amigo, también abogado, Eduardo Sánchez Pizjuán, y el médico José Manuel Poyet de los Santos. Cuando años más tarde, en torno al 24, él acceda al cargo de la presidencia, va a seguir confiando en ellos, tanto en Ramón Sánchez Pizjuán, al cual le dará el cargo de secretario, como en el doctor Puelles. Sus años de presidencia se caracterizan por una etapa de modernización del club. Él cree que se debe avanzar, que las estructuras tienen que ir conforme a los grandes clubes españoles, e inicia incluso una remodelación del graderío del campo de la avenida de la Reina Victoria. Además, quiere que el terreno sevillista coja grandes partidos y lucha en la Federación Española para que la final del Campeonato de España, de la Copa de Su Majestad el Rey, se celebre ese año en nuestro campo. Y así va a ser. La final entre el Fútbol Club Barcelona y Arenas de Guecho se disputó en nuestro estadio. Si bien quedó la espina clavada de que se deseaba que fuera el Sevilla uno de los contendientes en la final y no pudo ser. Su logro deportivo más significativo fue la consecución en dos ocasiones del Campeonato de Andalucía, tanto en el año 24 como en el 25. La ilusión del club, que estaba puesta en ser uno de los contendientes en la final en casa que se iba a jugar, no fue tal porque caímos eliminados de manera estrepitosa contra el Atlético de Madrid en el partido de desempate en campo neutral que se jugó en Valencia, lo cual le costó el puesto porque él por dignidad decidió dimitir. Creyó que era una losa suficiente como para dejar su cargo y lo abandonó, cogiendo el testigo del Barón de Gracia Real. Su vinculación al fútbol no termina ahí, sino que va a seguir muy presente en los distintos actos del club e incluso en directivas posteriores como vocal. Incluso ya en el año 35, cuando se celebra la consecución del campeonato Copa Presidente de la República, él está en los actos de celebración y participa dando un discurso. Y además, en el año 27, en diciembre del 27, será presidente de la Federación Regional Sur de Fútbol, de la Federación Andaluza, sucediendo en el cargo a Juanito Balompédico. Sus años de presidente de la Federación, aunque realmente fue relativamente breve, se caracterizan sobre todo porque dicen que, en palabras de Juan Tribuna,
bajaba al barro cuando era necesario. No se quedaba en el despacho para solucionar los problemas que había, sino que pretendía abordarlos yendo donde fuese necesario para darle solución. Manuel Blasco Garzón tenía un don para la oratoria. Cualquier persona que estuviera organizando un acto y quisiera un gran ponente, contaba siempre con él porque sus conocimientos llegaban a diversas ramas y en profundidad, que podría hablar con autoridad de temas muy diversos, aunque destacase sobre todo como jurista, como abogado, especialista en temas de penal y de criminalidad. Cualquier tipo de asunto que le pusieran por delante era capaz de disertar largo y tendido y ser admirado por la forma en la que lo hacía. Aunque muy amante de Sevilla, Blasco Garzón tuvo que exiliarse durante la Guerra Civil y jamás regresó a España, a pesar de que hizo muchas publicaciones desde Argentina evocando su tierra. Precisamente una de sus obras más famosas es Evocaciones de Andalucía, donde glosaba la grandeza del sur de España, pero no pudo regresar. Él enfermó y falleció en los años 50 en Buenos Aires. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see, we're in heaven. Oh, once in your life you found someone who will turn your world you up when you're feeling down. Now nothing can change what you mean to me.